Se están terminando en estos momentos las tareas de relevamiento. Ustedes saben que anoche en las últimas horas de la noche del día de ayer se realizaron las primeras tareas de relevamiento de datos en la escena del crimen para poder determinar y poder obviamente hacernos de las pruebas fundamentales del primer momento del hecho a partir del encontrar el cadáver, y hoy a la mañana con las primeras horas de la luz del día hacer lo que se llama la segunda etapa de relevamiento, ya con la posibilidad de contar con las condiciones físicas del día, la luz fundamentalmente, para poder obtener algún elemento más de lo que nosotros tenemos hoy como única escena del crimen. Si bien estamos en condiciones de decir que podrían existir dos escenarios del crimen, una escena primaria y una secundaria, con lo cual, repito, en las tareas de relevamiento actuales seguramente alguna cuestión nueva pueda surgir y podamos terminar de construir el elemento o los elementos probatorios para poder generar en el organismo fiscal, en el Ministerio Público de la Acusación, la cantidad de pruebas suficiente como para avanzar en una segunda etapa de medidas. Ya en la noche de ayer había algunos indicios que indicaban que podíamos encontrarnos ante por lo menos dos escenas del crimen, primaria y secundaria. Repito, una en donde se podría haber producido el enfrentamiento o la ultimación a balazos de cejas si es que no hubo enfrentamientos, y una segunda que es donde aparece en definitiva el cadáver. Se va a determinar si fue arrastrado o si llegó por sus propios medios y si realmente existió una escena primaria del delito, cosa que creemos por lo que se ha encontrado en el día de hoy. Sí, estaba en actividad. Eso ha generado a partir del día de ayer, antes que se produzca este hecho, una acción muy fuerte del Ministerio de Seguridad, encargada por el ministro directamente, a partir de la Secretaría de Control, porque a partir de noticias que justamente compañeros del propio Ministerio habían detectado la presencia de cejas en actividad, a nosotros nos llamó claramente la atención. Ustedes saben, por la situación de tensión psicológica que había vivido y había pasado Cejas el año pasado, que fue un hecho de público y notorio que tanta angustia generó en gran parte de la sociedad santafesina. Bueno, a partir de eso se pudo determinar que sí, que había vuelto a recuperar sus capacidades laborales plenas a partir de una acción que encaró él en defensa de sus derechos laborales, a partir de un informe psicológico de un médico privado, y había obtenido de parte de la Jefatura de Policía de Provincia una revisión de su situación de disponibilidad y carpeta médica. Eso fue en el mes de marzo de este año, y repito, hace unas horas atrás, cuando concretamente en las primeras horas del día de ayer se había constatado esa situación, el Ministerio ordenó obviamente revisar esa situación que generaba en todos por lo menos una sorpresa. Eso en cuanto a la situación de revista, que era plena desde el punto de vista de sus facultades laborales, estaba trabajando, era parte de la dotación de personal de lo que se conoce como el D3, el Departamento de Operaciones Policiales, en la Jefatura de Policía de Provincia. En lo que tiene que ver con la situación actual de él, estaba trabajando, como les decíamos, en esa repartición. Ahora, en las horas de la noche en donde se produce lo que pudo ser el enfrentamiento, lo que seguramente es la muerte de él a partir de la ultimación a balazos, él no se encontraba en tareas, estaba obviamente con sus situaciones y sus cosas sociales normales y habituales. En lo que tiene que ver con protección de testigos, sí se encontraba en el programa de protección de testigos especiales que se organiza y que se ejecuta desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, con lo que se conoce con un dispositivo de guardias pasivas o atención pasiva. Esto es, imagínense, si una persona que está en sus plenas facultades laborales, que no tiene ningún tipo de restricción a su libertad física ambulatoria, la custodia, y por la gravedad de las denuncias, el momento que se encuentran las mismas en materia investigativa, las personas que ordenan el dispositivo de seguridad entendieron que la guardia pasiva era lo que cabía perfectamente para la situación de Cejas, y concretamente lo que se estaba llevando adelante. Podemos decir y constatar que hasta las 9 de la noche, 21 horas, se hizo la última comunicación telefónica, como era habitual en la rutina de la guardia pasiva dispuesta por el Servicio de Protección de Testigos, en la cual Cejas reportó que estaba todo bajo una normalidad, que no había ningún tipo de novedades que impliquen algún cambio sustancial en lo que era su condición de tranquilidad. Toda materia investigativa que está hoy, obviamente estas últimas cuestiones están siendo evaluadas por el fiscal Necier. Concretamente nosotros sospechamos que podía estar con el obviamente al estar plenamente habilitado en sus facultades laborales, tiene no solamente el derecho sino la obligación de portar su arma, porque el Estado policial lo persigue 24 horas del día, con lo cual es muy probable que Cejas haya estado con su arma reglamentaria.
obviamente es una de las cosas que se está buscando y que va a ser seguramente objeto de prueba, y cuando encontremos, si es que encontramos una escena primaria del delito, va a ser seguramente peritada. Concretamente, el Servicio de Protección de Testigos, con la guardia dispuesta, pasiva, tenía entrevistas personales en donde se evacuaban todo este tipo de cuestiones. Si se sentía bien, si estaba tranquilo, si hubo algún cambio, si notó algo raro, si era perseguido, si tuvo una amenaza, alguna llamada telefónica, algún mensaje, alguna situación intimidante. En la entrevista personal, la última, y en la telefónica, horas antes de la ultimación de Cejas, no reportó ningún tipo de situación extraña con respecto a lo que era actualmente un estado de tranquilidad, por así decirlo. ¿Se sabe qué estaba haciendo por esa zona, teniendo en cuenta que es bastante alejada de su vivienda? Nosotros creemos saber lo que estaba haciendo, pero es materia del legajo que va a ser seguramente comunicado esos pormenores por el doctor Nessier. En el momento primario de abordaje de la escena del delito, a las personas que están cerca de la escena del delito y o a las personas del entorno se las puede llegar a demorar para obviamente obtener la información necesaria para ordenar las primeras pesquisas, pero no. Todavía no tenemos personas detenidas. No sabemos si fueron 20 balazos, son creo que 19 orificios que presenta el cuerpo, estamos hablando de una multiplicidad de disparos. Ustedes saben que los orificios pueden ser de entrada, salida, doble, con lo cual no sabemos qué cantidad de disparos concretamente se efectuaron. Evidentemente es una situación de violencia extrema, que puede ser producida por alguna cuestión de efervescencia, de tensión pasional, de bronca, o en el marco de algún enfrentamiento. Y repito, a partir de los primeros elementos investigativos resulta que puede tratarse de una cuestión personal, de un enojo, de una discusión, de alguna bronca, de alguna situación de último momento, ni siquiera de arrastre. En principio es lo que tenemos. Tanto las que se investigaron en la anterior gestión como en la actual gestión por órdenes de los dos ministros que intervinieron y del Ministerio Público, la acusación no arrojaron ningún tipo de resultado anterior ni actual que nos indique que esta situación que ha vivido haya tenido que ver con las denuncias. Me atrevo además a opinar, a decir que no tienen nada que ver.